Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ofelia Muñoz Catalán y agradezco al Centro de las Artes de Querétaro la invitación para poder compartir con ustedes temas que pueden ser de nuestro interés debido al contexto actual en el cual nos encontramos. El día de hoy voy a compartirles dos temas. El primero de ellos es cultura de paz y el segundo, que también está vinculado, es solidaridad. Por lo tanto, será en dos partes el abordaje de estos conceptos y también les voy a compartir algunas opiniones de personas que quisieron colaborar en esta ocasión respecto a lo que ellos entienden por solidaridad. Y bien, para comenzar, ¿qué es cultura de paz? Últimamente en los diversos programas, tanto estatales como municipales, hemos encontrado esta frase que nos llama a vivir en una cultura de paz. Pero pocas veces podemos relacionarla o entendemos qué es la cultura de paz en sí. Es por ello que les voy a mostrar y les voy a exponer la definición que nos da la ONU respecto a la cultura de paz. Esta consiste en una serie de valores, de actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y sobre todo que previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre grupos. ¿Para qué? Para llegar a una resolución. Esta visión es desde una perspectiva de los Estados miembros, pero es importante mencionar que nosotros desde casa podemos vivir y generar una cultura de paz entre los individuos con los que nos rodeamos en nuestro contexto inmediato. Llámese familia, llámese compañeros de casa, pero lo importante es que de los conflictos nosotros podamos tener esta área de oportunidad para convertirlos en soluciones. Esto significa que la cultura de paz apunta a recuperar los vínculos entre los individuos porque esto significa que podemos ir fortaleciendo nuestro tejido social desde una mirada y de un enfoque de la no violencia para que nosotros podamos generar una conciencia de sí hacia nuestro entorno y hacia los demás. Es por eso que nosotros como individuos es importante que tomemos en cuenta nuestro entorno, cuáles son nuestras necesidades, las necesidades de los demás sujetos sociales con los que nos rodeamos, para que así podamos construir desde un diálogo interior una forma de comunicación que sea asertiva para los demás y que nuestras respuestas sean la resultante de la empatía generada a través de la escucha. Es así que la ONU nos llama a propiciar una cultura de paz y la cultura de paz no solamente es evitar las guerras, también es fomentar la defensa de la vida, es tratar de erradicar la violencia visible y la invisible, sobre todo cuando los derechos humanos como la educación, la salud, el bienestar son vulnerados en nuestra vida cotidiana. Es así, como les mencionaba en un principio, que la cultura de paz apunta a recuperar a los vínculos que existen entre fortalecer, que existen entre los individuos para poder fortalecer el tejido social desde la no violencia. Pero para esto tenemos que estar conscientes de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que se encuentra en nuestras manos para poder hacer estos cambios, primeramente desde nosotros mismos, para después llevarlos hacia los demás. Y la cultura de paz tiene 4 principios.
Y estos principios son la igualdad, la inclusión, la solidaridad, el derecho a la vida, el respeto a la dignidad humana y la libertad. Hablar desde la igualdad, esto nos refiere a que nosotros también debemos de ser respetuosos con las personas con las cuales convivimos en nuestro diario cotidiano. Y otro tema importante que vamos a tocar será la solidaridad, cómo la entendemos en estos tiempos que han sido un tanto complicados desde nuestro diario cotidiano, que como en algún momento mencionaba en otro espacio, que hoy en día parece que se ha vuelto eh, o que hemos sido muy tenaces para poder convivir primero con nosotros mismos, para también tener una convivencia pacífica en nuestro entorno inmediato debido a esta contingencia. Pero bueno, la contingencia nos llama también a ser corresponsables socialmente. Esto es cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Es así que llegamos a este tema, ¿cómo hacer una cultura de paz? Hacer una cultura de paz se refiere que nosotros podemos empezar desde lo individual, como les mencionaba, en un entorno, en nuestro entorno cercano, para que de esta manera nosotros lo podamos llevar a la comunidad. Esto significa que vivir y hacer cultura de paz, todos lo podemos hacer siempre y cuando tengamos esta disposición. Y la cultura de paz nos tenemos que enfocar a que nosotros como individuos, como sujetos sociales, todos tenemos diversos gustos, necesidades, puntos de vista, valores distintos que no siempre convergen o que no siempre acordamos. Sin embargo, desde la tolerancia, nosotros podemos hacer diálogos que nuestra comunicación pueda ser afectiva y asertiva para poder sortear todas estas vicisitudes que se nos presentan en el día a día. Y si hablamos de comunicación, primero que nada es importante tener respeto sobre las opiniones de los miembros con los cuales nosotros convivimos. Esto significa que no debemos de imponer o querer dominar nuestros puntos de vista, a pesar de que sean discordantes. Pero el principio básico es el respeto hacia los demás miembros con los cuales convivimos. Esto significa que cada uno de los miembros con los que habitamos y cohabitamos en el día a día, cada uno de nosotros tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Por lo tanto, también tenemos que respetar las decisiones de cada uno de ellos y también valorar la experiencia de vida de los demás. Esto significa que está de más infravalorar estas opiniones o estos comentarios porque es así que se rompen estos vínculos, se rompen la comunicación y es cuando el entorno comienza a explotar porque lo que se presenta ahí es la intolerancia y son los discursos negativos o son aquellos que infravaloran tanto las conductas o el pensamiento de los sujetos sociales con los cuales convivimos. Para ello es importante sugerirles algunas herramientas. Y estas herramientas no significa que las vamos a emplear todas durante estas etapas o cuando surjan este tipo de conflictos, sino que aquí lo importante es saber
¿Qué herramientas podemos utilizar, podemos emplear para poder convivir y poder generar una cultura de paz desde lo individual hacia lo colectivo? Sobre todo aquí me estoy refiriendo en nuestro contexto inmediato, que es el entorno en el cual nosotros habitamos. Y bien, esto significa que nosotros podemos transformar nuestros conflictos en oportunidades. Por tal razón, una de las principales herramientas es la empatía. ¿Por qué? Porque a través de la empatía nosotros podemos situarnos desde la otredad, nos podemos situar en el lugar de la otra persona para saber y para conocer cuáles son sus problemáticas individuales. Esto significa que tenemos que tener esta disposición de tener una escucha abierta. Porque para que de esta manera las respuestas que nosotros otorguemos sean respuestas que se puedan compartir que se puedan convertir en posibilidades. Y que se puedan convertir en posibilidades, esto nos implica que tengamos estas locuciones que sean asertivas. ¿Y por qué les comento de la asertividad? Muchas veces escuchamos a la persona, pero de inmediato podemos poner una barrera y es así cuando a través de nuestros discursos desacreditamos esas opiniones. Pero entonces, por tal razón, que nuestras respuestas se conviertan en asertivas significa que estamos brindando también nuestra opinión para que en conjunto podamos lograr el mejor manejo de estos conflictos que se nos están presentando en nuestro diario cotidiano. También es importante que con el círculo más cercano con el que nosotros convivimos, cada uno de ellos puedan exponer sus emociones. ¿Y por qué? Perdón. ¿Y por qué es importante que nosotros y que los demás podamos exponer nuestras emociones? Porque esto nos lleva a escuchar qué es en sí lo que cada uno de ellos está viviendo, está pensando, qué es lo que le conflictúa. Porque de otra manera nosotros no podemos hacer juicios de valor sin fundamento que los lleven a otro tipo de conductas. Exponer las emociones es importante porque de esta manera cada uno de nosotros como individuos podemos exponer si sentimos miedo, si sentimos enfado, angustia, dolor o frustración. Por eso les comentaba que es muy necesario tener una escucha muy atenta. Y más en, en nuestro contexto, que llevamos mucho tiempo con esta responsabilidad social de mantenernos en casa, no ha sido muy fácil la convivencia. Y es entonces ahí cuando explotan toda esta serie de emociones que muchas veces no sabemos ni siquiera nosotros mismos cómo controlar, o si no es que no las sabemos controlar, también nos surgen estas inquietudes de cómo es que si la externo voy a hacer o qué van a pensar de mí, si estoy bien o si estoy mal, pero bueno, eso ya es la subjetividad de cada uno de nosotros. Aquí lo importante es que nosotros nos brindemos de sí mismos para los demás y podamos tener una clarificación de qué es lo que estamos experimentando. Y bien,
Ya una vez que cada uno de nosotros expuso cuáles son estas emociones por las cuales está pasando, también podemos hacer de manera individual o de manera colectiva un mapa de conflictos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cuáles son todos estos factores que están en juego. Es decir, cómo no solamente un problema o un conflicto que nosotros podíamos pensar que era de manera individual, también se va replicando con los otros miembros de nuestra familia o con nuestros seres cercanos. Por tal razón, es importante poner en la mesa todas estas cartas y de esta manera podemos analizar para poder resolver en comunidad o en el colectivo familiar o con el cual nosotros convivamos, cuál es la mejor manera y cuál es la mejor resolución para poder atacar este conflicto. Otra de las herramientas que se sugiere es hacer este entramado de opciones. Esto significa que mientras uno de los miembros de la familia tiene una opción para que se pueda resolver el conflicto, también alguno otro puede tener este mismo camino y es así que se pueden conjugar para poder empezar a hacer este entramado de opciones, es decir, yo sugiero el camino A o mi compañero está sugiriendo el camino B para poder salir de esta problemática que nos atañe desde lo individual hasta lo colectivo o en lo familiar. Por tal razón, tenemos también que fijar estos acuerdos desde una negociación. Las negociaciones no son es quien está ganando, es necesario no verlas de esa manera, sino que las negociaciones nos van a servir para poder encontrar cuál es la mejor solución. Esto es, tú sugieres de esta manera, yo lo sugiero del lado B y bueno, podemos hacer esta conjunción entre el A y el lado B y es así que probablemente este conflicto podrá llegar a un buen término. Y también ver dentro de esta negociación y desde las opciones, ver la ampliación de las perspectivas. Esto es que al acuerdo que nosotros llegamos, no nada más verlo en un plazo corto, sino que poder verlo en perspectiva, situar este problema en nuestro contexto, pero sí mirarlo desde una amplitud y con una perspectiva de tiempo. Esto significa que si la solución, qué tanto nos va a durar o qué tanto va a permanecer y a permear en el corto plazo y si es viable para que pueda continuar y hacer réplica para los demás periodos de tiempo. Y bueno, es también necesario que podamos considerar dentro de estas convivencias familiares o esta convivencia en nuestro entorno inmediato, mientras sigamos nosotros manteniéndonos en casa, contemplar las actividades artísticas y culturales que hoy en día se ofertan en la red. ¿Por qué? Porque yo les puedo comentar que ha sido un gran esfuerzo, creo que por parte de todos, y en especial quiero también eh, dar esta mención para los compañeros artistas, cómo es que ellos han tenido que migrar a estas plataformas virtuales
y han tenido que sortear sus mejores producciones para poder brindarnos contenidos de calidad. Es así que nosotros podemos revisar en nuestro día a día a través de las distintas redes sociales cuáles son las actividades artísticas que existen y bueno, con la gran diversidad de hoy que lo encontramos para todo tipo de públicos y que en la actualidad la gran mayoría son sin costo. Hay algunas compañías de teatro a nivel nacional que se pagan unas cuotas mínimas de recuperación y nosotros tenemos acceso a ellas. Pero bien, también hay talleres infantiles, talleres de pintura para personas de la tercera edad. Y es así como nuestros tiempos de ocio recreativo, nosotros los podemos fortalecer, tener otra mirada que llene nuestro espíritu, que nuestra convivencia sea distinta, porque finalmente creo que en estos tiempos con tantas eventualidades y vicisitudes, estoy muy cierta que las actividades artísticas y culturales han sido nuestra mejor compañía para ser seres resilientes en nuestro contexto. Es por ello que les hago esta invitación para que se pueda disfrutar de todas estas actividades en compañía, porque de esta manera nosotros podemos reconectar nuestros vínculos sociales y familiares. Y es así que a través de toda esta experiencia o de todas estas experiencias estéticas, nosotros podremos lograr tener un sentido de bienestar. Y bien, para hablar de qué es la solidaridad, he pedido a 5 personas que por favor nos pudieran brindar qué es la solidaridad para cada uno de ellos. Hola, mi nombre es Claudia Gándara Guzmán. Soy cantante en la Orquesta Típica del Estado de Querétaro. Cuando das lo mejor de ti sin ningún interés, simplemente por el gusto de compartir, de ponerte en los zapatos de los demás, eso para mí es la solidaridad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Aurelia, soy perito en psicología de la Ciudad de México y para mí la solidaridad es un acto común entre dos personas o más, entre uno y el otro, llámese grupo, llámese una sola persona, que puedas tú hacer la empatía con lo que están pensando o con lo que se está haciendo o para el objetivo o el fin que quieran llegar, ¿no? Tienes que estar en conjunción con el otro. Hola, mi nombre es Sujei Ángeles Botello, soy flautista de la Banda Sinfónica del Estado de Querétaro. Para mí, solidaridad es echarse la mano sin esperar retribución alguna. Creo que es importante para nutrir el alma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Ortiz Rodríguez. Toco clarinete bajo en la banda de música de gobierno del estado. La solidaridad es ayudarnos mutuamente como sociedad para lograr un objetivo en común. Hola, mi nombre es Santiago, soy estudiante universitario de la ciudad de Puebla y para mí la solidaridad es el ayudar o el apoyo que se le tiene a las demás personas sin esperar algo a cambio. Ya puede ser con las personas, con los animales, con todo, mientras tú te sientas bien haciendo cosas sin esperar algo de regreso. Y para mí es algo muy importante porque como sociedad siento que es muy útil el todos poder ayudarnos entre nosotros, ya que todos necesitamos de alguien siempre. Y bien, como pudimos observar en cada una de de estas intervenciones, nos podemos dar cuenta
que para ellos la solidaridad significa hacer una acción sin recibir nada a cambio, hacer una acción eh, porque es un abrazo al alma. Eso significa también que ser seres solidarios nos puede implicar tener también esta paz y este bienestar emocional de los cuales nosotros nos hace sentir personas que nos estamos brindando hacia los demás desde cualquiera que sea su problemática. Y en estos tiempos, como les mencionaba, que no han sido del todo fáciles para muchos sectores, que todos, cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras problemáticas por las cuales estamos atravesando, es importante conocer qué es la solidaridad, cómo la entendemos y sobre todo cómo podemos nosotros ser seres solidarios. Es así que Kohlers nos da una conceptualización de qué es la solidaridad. Y él menciona que es la acción con otros, que esto es ejercer estas acciones con otros y por otros, por lo que en principio puede ser apalancada por grupos o colectivos con los cuales se construyen y se comparten significados. Esto es que podemos nosotros tener estos mismos valores identitarios o sentido de pertenencia o sentido de arraigo. Pero también es con aquellos con quien se pueden establecer relaciones y con los que podemos llevar a cabo emprendimientos estratégicos. Pero bueno, finalmente aquí lo que les quiero compartir es tener esta mirada desde el humanismo para que nosotros podamos tener acciones que beneficien hacia los demás, que tengan un beneficio hacia ellos. Y entonces podemos mencionar que la solidaridad es una intervención, es una acción específica y que esta va a estar siempre, siempre dotada de intencionalidad. ¿Y por qué va a estar dotada de intención? Porque es dar cuenta que de una razón o una motivación es la que nos alienta a llevar esa acción en específico, ya sea desde lo individual o desde lo colectivo. Y siempre va a ser desplegada por un actor sujeto que también se brinde hacia lo individual o hacia la comunidad. Esta misma solidaridad, una vez que es desplegada, también debe verse materializada. Esto significa que debe de verse materializada de diversos modos o de diversas formas. Y estas formas tienen que llevarse a cabo en un determinado espacio y temporalidad determinada. Esto significa que no debe de ser hecho al azar, no, sino que debe de tener siempre esta delimitación temporal y espacial. Y obviamente esto va a implicar la intersubjetividad de cada sujeto que lo desea hacer. ¿Para quién? Para aquellos que han sido afectados, y estos sujetos que han sido afectados se puede esperar que exista una reciprocidad, pero hablar de la reciprocidad desde la solidaridad no siempre
no significa que va a ser totalmente necesaria. ¿Por qué? Porque la retribución en este caso no significa, la retribución no es imprescindible. ¿Por qué? Porque si partimos que estas acciones solidarias son invocadas desde la intersubjetividad de cada sujeto social, eso significa que vamos a poder generar lazos sociales, vamos a generar vínculos entre aquellos individuos que se han visto afectados. Y partiendo desde nuestro contexto de esta pandemia, hoy estamos hablando específicamente de las solidaridades situacionales. ¿Por qué? Porque las que se puedan derivar post pandemia es porque existió una catástrofe natural y bueno, propiamente no es una catástrofe natural, pero sí estamos hablando de esta pandemia que afectó a cientos, a miles de personas en su salud, principalmente en este derecho a la salud, y que de manera paralela o que de manera directamente proporcional estamos viviendo situaciones económicas difíciles y no solamente es en el sector primario o en el sector terciario, ¿no? Sino que ahora lo podemos ver a nivel global y también con esta mirada de empatía que desde los microempresarios hasta las grandes industrias se han visto afectadas. Y bueno, que vuelvo aquí a reiterar también cómo ha sido importante todas estas actividades artísticas y actividades culturales que hemos podido ver desde las diversas plataformas digitales, porque esto nos hace distraer estos momentos de angustia o estos momentos de miedo para poder voltear esta mirada y ver distintas actividades o algunos otros temas que nos hagan o que nos otorguen cierta paz. Y bien, es así que las solidaridades que nosotros podamos llevar a cabo desde lo individual se puedan convertir en redes. Esto significa que nosotros podamos expandir este tipo de vínculos para que cada uno pueda ir abonando y en conjunto podamos construir otro tipo, o más bien que podamos otorgar un poco de bienestar para aquellos que están un poco más afectados. ¿Por qué? Porque la solidaridad forzosamente nos invoca a entretejer este tipo de vínculos o este tipo de redes que sean rizomáticas. Esto significa que en algún momento estas redes se pueden expandir o en algún momento también se pueden se constriñen. ¿Por qué? Porque esto significa que siempre estas acciones llevadas a cabo desde la solidaridad van a ser móviles y van a ser dinámicas. ¿Por qué? Porque es así conforme va pasando nuestro día a día y justamente la vida es dinámica, va cambiando y se van tornando diferentes necesidades. ¿Y por qué es importante distraer esta mirada y poder tornarla a una visión humanista? Porque la solidaridad nos hace ser más humanos,
porque responde estas acciones a la aflicción o al sufrimiento del otro. Esto significa que si nosotros tenemos esta mirada desde la otredad, desde la empatía y llevamos a cabo algunas acciones que puedan mitigar el dolor de aquellas personas, esto será distinto y será distinto porque estamos generando bienestar hacia aquellas personas que lo están padeciendo. Y aquí quiero terminar para animarlos a vivir nuestro diario cotidiano con con esta empuje desde el humanismo y desde la otredad, que podamos ir despegándonos poco a poco del individualismo como tal para poder generar acciones desde la solidaridad. También para llevar a cabo nuestro diario cotidiano, viviéndolo con una cultura de paz, construir una cultura de paz desde nuestras casas, llevar a cabo acciones solidarias. Esto nos podrá llevar a ser como una sociedad civil que esté fortalecida y que tenemos estos lazos y estos vínculos que van creciendo y que nosotros poco a poco nos volvemos en seres resilientes y mucho más fuertes. Por mi parte es todo en esta intervención. Espero que les sean de utilidad estos temas. No me resta más que despedirme y agradecer a las personas que colaboraron en este video para dar sus opiniones y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.